Bueno, queridos colegas, tengan buenas noches. Vamos a continuar con el tercer módulo de lo que es emergencias obstétricas. ¿Ya? Vamos entrando. Dentro de lo que es del tercer módulo, vamos a llevar, ¿no? Hasta el momento, pues hemos ido hablando como tal. De pura patologías, digamos, durante la gestación. ¿Listo? Algo que pues tenemos que tomar en cuenta y pues de nuestras pacientitas que no están en gestación, ¿no? Entonces, aquella patología que justamente cuando hay una presentación de un sangrado transvaginal y la paciente no está relacionado con su menstruación o puede ser que esté relacionado, ¿no? Pero en algunas ocasiones puede ser que no esté relacionado con su menstruación, no está embarazada como tal, entonces se denomina sangrado uterino anormal, ¿no? ¿Listo? Entonces es uno de los acápites pues importantes que tenemos que analizar justamente en esta etapa como tal, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué podríamos decir respecto a lo que es al sangrado uterino anormal? Es una de las afecciones ginecológicas más comunes en mujeres en edad reproductiva. ¿Listo? Un tercio de lo que son de las visitas a ginecología en premenopausia. ¿Listo? Más del 70% de las visitas en ginecología en la perimenopausia y en la posmenopausia, ¿no? Se dan de cuenta, pues prácticamente es un valor elevado, ¿no? Listo, ya van a ver por qué. Incluye todas las formas de sangrado vaginal anormal. Según lo que es la FIGO, estableció un sistema de nomenclatura como tal, ¿no? Según el patrón de sangrado y la causa, pues incluyen prácticamente 9 categorías principales dentro de lo que es el sangrado uterino anormal. Como tal, la definición del sangrado uterino anormal se refiere a la alteración en el ciclo menstrual normal, es decir, en la frecuencia, en la regularidad, en la duración y en el volumen del flujo menstrual. ¿Listo? Normalmente, entonces, para que nosotros podamos entender que pues si se está presentando un sangrado uterino normal, tenemos que saber cómo es el ciclo menstrual normal, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros menstruales normales según lo que es la FIGO y pues el manual MSD? Entonces, tenemos como tal, lo normal es considerado entre 24 y 38 días entre ciclos, es lo que nos menciona, ¿no? Entonces, tenemos como tal un memotécnico que nos ayuda justamente a determinar esto de lo que es de la frecuencia normal. Tenemos 27, 28 más menos 7. ¿Listo? Ese es nuestro memotécnico como tal. ¿Qué quiere decir? Pues prácticamente a los 28 días le podemos añadir 7, entonces va a ser 35 como tal, y si le restamos 7, 21. Esa sería pues la regularidad normal, ¿no? La frecuencia, pues prácticamente decimos, es frecuente cuando es menor a 24 días y infrecuente mayor a 38 días como tal. La amenorrea se conoce como tal como la ausencia de la menstruación por más de 90 días, ¿no? Ese es conocido como tal la amenorrea. ¿Qué más? Tenemos como tal la duración. La duración normal nos menciona hasta los 8 días de sangrado como tal, ¿no? ¿Listo? Esto pues es variable, ¿no? En cada paciente. Algunas pacientes tienen una duración de 3 días, 4 días y no quiere decir que no sea normal. 5 días, pues por eso dice hasta, ¿no? Entonces hasta esta fecha como tal. ¿Listo?
Bueno, bueno, como les mencionaba, justamente eh, la regularidad, pues también tenemos que considerarlo justamente cuando hay una variación, lo que es entre ciclos más cortos y más largos, ¿no? Entonces, como les mencionaba, ¿no? Yo manejamos un memo técnico de 28 más menos 7, ¿no? Entonces, si digamos le viene cada 19 días, pues es una polimenorrea, ¿me entienden? Y si le viene después de 38 días, es una oligomenorrea, ¿no? Cuando hay una variación, más de 9 días, lo que nos menciona, ¿no? El volumen, pues prácticamente menos de 80 ml por ciclo, pues prácticamente diríamos que está normal. Abundante, más de como tal de 80 ml, ¿no? O necesidad de cambiar protección cada hora por más de 2 horas, ¿no? O sea, tiene que cambiar como tal sus toallitas higiénicas cada 2 horas, ¿no? Entonces, incluso algunos en un día, pues prácticamente terminan como tal un paquete, ¿no? Escaso, menor a 5 ml, estimado clínicamente, ¿no? Dentro de lo que es el sangrado uterino anormal, tenemos este sistema de clasificación de la FIGO para lo que es el sangrado uterino anormal. El primer concepto es una paciente que no está en gestación, ¿listo? Que presenta sangrado menstrual abundante o puede tener un sangrado intermenstrual. A eso se denomina como sangrado uterino anormal, ¿listo? Y dentro de estos, pues tenemos como ser los pólipos, la adenomiosis, los leiomiomas, la malignidad. Entonces tenemos esto como tal, ¿no? Se divide en dos clasificaciones que son estructurales y no estructurales, ¿no? Pues, por ejemplo, esto es el PALM y este es el COIN, ¿no? Entonces, dentro del PALM entra lo que son las patologías estructurales y dentro del COIN entra lo que es las patologías no estructurales. ¿Qué quiere decir? Que pues estructurales que se debe como tal a una lesión que compromete lo que es la estructura del útero, ¿no? Y lo que son no estructurales, pues más que todo funcionales, ¿no? Eso es lo que hace referencia. Lo vamos a ir analizando. Una forma de memorizar este acrónimo, el PALM-COIN, es de esta manera, ¿no? El PALM se refiere como tal a una palma para que podamos recordar, el COIN a una moneda, ¿no? Entonces tenemos lo que son los pólipos. Los pólipos son proliferaciones endometriales, como vemos aquí, ¿no? Son benignos, algunos pueden ser endocervicales, como vemos aquí. El origen puede ser multifactorial, puede pues prácticamente deberse a muchos factores de riesgo, ¿no? Prácticamente la nuliparidad, menarca precoz o pues prácticamente el uso tal vez de algún agente hormonal. En algunos casos los pólipos se van a comportar de manera asintomática. ¿Qué quiere decir? Que no alteran como tal, simplemente, digamos, tal vez en un estudio de ultrasonografía de control han encontrado como tal el pólipo, ¿no? Y los pólipos sintomáticos, que son los más frecuentes, ¿qué va a causar? Causa pues aumento lo que es en el volumen de la cantidad de lo que es de la menstruación, puede haber sangrado intermenstrual, entonces son las causas por la cual pues prácticamente acuden nuestros pacientes, ¿no? El diagnóstico, pues prácticamente se necesita lo que es el ultrasonido. En el ultrasonido podríamos encontrar lo que son los pólipos como tal, ¿no? Y también podríamos evidenciarlos y el gold estándar es la histeroscopía porque directamente lo vemos como tal al pólipo, ¿no? Y el tratamiento, pues no hay un tratamiento medicamentoso pues que va a hacer perder el pólipo como tal, ¿no? El tratamiento es quirúrgico y justamente puede causar pues muchas molestias como tal. Si la pacientito, por ejemplo, no viene por sangrado, puede ser que venga por otras cosas, como ser pues una paciente, 32 años le pondremos, no logra embarazarse. Se ha hecho todas pues prácticamente ha intentado con su pareja unos 2 años, por así decir, pero no logra embarazarse. Entonces ahí pues se hace estudios y resulta que tiene los pólipos. Los pólipos es una causa
como tal de infertilidad. Entonces, lo que les decía, ¿no? Puede ser con el diagnóstico mediante lo que es una ecografía transvaginal o una histerosonografía. En la histerosonografía se ve de esta manera, ¿no? ¿Y qué es la histerosonografía? No es más que la infiltración, en este caso de solución fisiológica, dentro de la cavidad uterina, lo que aumenta la distensión y pues prácticamente se visualiza aquí, ¿no? Una imagen hiperecogénica. Luego tenemos como tal la histeroscopía, donde ya habíamos mencionado, ¿no? Lo vamos a visualizar, es como la laparoscopía, pero justamente la camarita es más delgadita, mide 2 milímetros, ingresamos en la cavidad uterina y vemos ahí directamente pues a la proliferación endometrial, ¿no? El tratamiento, pues prácticamente la polipectomía en pacientes premenopáusicas, ¿no? Está indicada pues en pacientes sintomáticas y en las siguientes situaciones especiales: en sangrado uterino normal, factores de riesgo para cáncer endometrial. Estos pólipos, digamos, si la paciente no desea gestación, si la paciente, por así decir, no le genera sangrado, doctor, ¿lo puedo dejar así? Tiene que hacer control si no quiere como tal la intervención quirúrgica, porque ¿qué puede pasar con esto? Pues puede haber una hiperplasia polipoidea y una neoplasia polipoidea. O sea, pues si tiene factores de riesgo para cáncer endometrial, entonces, ¿qué quiere decir los factores de riesgo? Un estímulo constante, que la paciente no haya tenido hijos, es obesa, no sé, tiene tal vez el antecedente de algún familiar de cáncer endometrial, tiene lo que es como tal antecedente de cáncer de mama, entonces mejor hay que intervenirla porque tiene muchos factores de riesgo como tal. Pólipos mayores de 1.5 centímetros, claro que sí, porque van a generar como tal un sangrado, ¿no? Múltiples pólipos, pólipos que protruyen por el canal cervical, pólipos asintomáticos persistentes, ¿no? Esos son los que ameritan como tal una intervención quirúrgica. Bueno, el gold estándar y el abordaje pues es por histeroscopía, pero en alguna oportunidad pues si no hubiera lo que es la histeroscopía, algunos lo hacen la polipectomía con legrado uterino instrumental. Ese es respecto a lo que es a la P. Vámonos a la A, que es la adenomiosis, ¿no? La adenomiosis no es más que la implantación o la infiltración ectópica del tejido endometrial dentro del espesor miometrial, ¿no? Eso es lo que la adenomiosis, ¿no? La etiología, pues prácticamente se puede deber lo que es a traumas que rompen la barrera del endometrio y el miometrio, ¿no? Entonces, puede ser una cesárea, un aborto, embarazos múltiples, el curetaje, y esto puede ser pues prácticamente de manera intrínseca y de manera extrínseca, ¿no? Entonces, lo que les mencionaba, ¿no? Es la presencia de glándulas y estroma endometrial en el espesor miometrial asociado a hipertrofia e hiperplasia reactiva del miometrio adyacente, ¿no? Focal consiste en lo que es en la presencia de nódulos circunscritos en la pared anterior y en la pared posterior del útero, ¿no? Difusa, numerosos focos de glándulas endometriales, y el estroma están dispersos en todo el miometrio, ¿no? La clínica, pues prácticamente igual, causa un sangrado uterino anormal, dismenorrea, que es dolor prácticamente durante la menstruación, de moderada e intensa prácticamente intensidad, ¿no? El dolor pelviano, y en algunas ocasiones causa una subfertilidad, lo que es la adenomiosis. Es frecuente su asociación con endometriosis y leiomiomas, ¿no? Si digamos hay adenomiosis, probablemente haya endometriosis, ¿no? Y también su asociación a leiomiomas, que lo vamos a ver más adelante. El tacto vaginal, nosotros vamos a encontrar un útero agrandado de forma globulosa y de consistencia disminuida, justamente por esa implantación ectópica como tal, ¿no? Ahora,
antes de pasarnos respecto a lo que es a la adenomiosis, pues prácticamente el manejo de las pacientes con adenomiosis debe ser individualizada. ¿Qué queremos decir con esto? Pues la adenomiosis, hemos dicho, su principal factor de riesgo es los procedimientos como tal, ¿no? Entonces, si la paciente ya ha tenido como tal una paridad satisfecha, o sea que ya tiene dos, tres hijitos, entonces pues prácticamente podríamos ofrecerle el tratamiento definitivo, que es la histerectomía, ¿no? Y en algunos casos, pues digamos, si es que le causa un sangrado uterino anormal y no quiere como tal intervenirse, una ablación endometrial, ¿no? Y pues posteriormente, pues sí puede presentar como tal un sangrado, ¿no? Eso es lo que se debe considerar como tal. ¿Listo? Por eso se debe individualizar. Y digamos, si la paciente no tiene como tal descendencia o no tiene hijitos, pues primero, pues si está buscando ayudarle, ¿no? Lo que es eh, con lo que es con la gestación, ¿no? Ya que esta enfermedad causa su fertilidad. Ahora sí, entramos lo que son a los leiomiomas, ¿no? Más frecuentes prácticamente en el 70, en el 80%, ¿no? Eh, Esto se puede presentar dependiendo, ¿no? Se puede presentar a muy temprana edad o se puede presentar a partir de los 40 o 50 años. Son dependientes de estrógenos y los factores de riesgo, los principales son la nuliparidad y la obesidad. La nuliparidad, justamente, ¿no? Hay un dicho, justamente, si no creas hijos, vas a criar miomas, ¿no? Y justamente, pues esa regla se cumple como tal, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, ¿no? ¿Por qué nos preguntamos tal vez por qué si no tenemos hijos vamos a criar miomas? Porque el estímulo constante de lo que es del útero secundario, lo que son a las hormonas, o sea, el útero nunca descansa, les viene cada mes lo que es su menstruación, entonces una de las células como tal se altera y si se ha alterado, pues va a empezar a crear como tal los miomas, ¿no? Ya que son dependientes de estrógenos. Y la obesidad, pues prácticamente otro factor de riesgo para que tengan miomas. ¿Por qué? Porque prácticamente gracias a lo que es a la aromatización forma como tal mayor cantidad de estrógenos, ¿no? Y aparte otras implicaciones más. Entonces, los leiomiomas son tumores pélvicos benignos más frecuentes en la mujer, crecen a partir de células del músculo liso del miometrio, están constituidos por grandes cantidades de matriz extracelular que contienen colágeno, fibronectina, proteoglicanos y demás, ¿no? Pues según su localización, esta es la clasificación más grande, ¿no? Conocemos los miomas submucosos que corresponden del 5 al 10%. ¿Cuáles son los miomas submucosos? ¿No? Mioma submucoso pediculado y mioma submucoso que toman contacto con el endometrio. Mioma intramural, como pues prácticamente tenemos ¿no? Que está en el espesor miometrial. Y mioma subseroso, pues prácticamente que está en el espesor miometrial y otro pues prácticamente está saliendo de lo que es de la superficie miometrial y compromete lo que es la serosa, ¿no? Hay miomas subserosos pediculados también, ¿no? Y ¿qué manifestaciones clínicas pues va a causar como tal esta enfermedad que es la miomatosis uterina o la leiomiomatosis, ¿no? Entonces causa como tal un sangrado uterino anormal, dismenorrea, otra vez dolor durante la menstruación, dolor pélvico, abortos recurrentes en el caso de lo que son de los miomas submucosos, esterilidad, no, bueno, no se maneja como tal la infertilidad. Entonces, esas son las manifestaciones clínicas que va a causar. Algo que tal vez no estamos comentando, mencionando, el mioma puede crecer hasta 20, 30 centímetros, donde prácticamente puede causar manifestaciones clínicas compresivas, como ser pérdida de orina involuntaria, estreñimiento, son las manifestaciones clínicas compresivas que puede causar la miomatosis uterina, ¿no? Entonces estamos aquí, ¿no?
respecto a lo que son la leiomiomatosis, hay una clasificación que es la clasificación de la FIGO. Se la clasifica del 0 hasta el 8, ¿no? Lo que hemos visto es del 1 al 7. El 0 es considerado el mioma submucoso pediculado, conocido como también el intracavitario. El 8 son otros tipos de miomas pues que tienen una localización distinta. El cervical, el parásito. ¿Qué quiere decir el parásito? El parásito no era nada más que un mioma subseroso que se ha ido debilitando su pedículo y pues como se ha liberado ha tomado parte de la circulación pues de otro órgano o de los órganos adyacentes. A eso es denominado mioma parásito como tal. Luego también tenemos los miomas intraligamentarios que son similar al parásito, ¿no? Hay miomas híbridos, como ser, que pueden ser submucosos y subserosos. Esto justamente cuando ya llegan a medir mayor a 5 centímetros, ¿no? Se vuelven miomas híbridos. Entonces ahí vemos, ¿no? La clasificación, pues tipo 0, pues prácticamente es el pediculado, ¿no? El mioma tipo 1, prácticamente que tiene una invasión intramural menor al 50%. ¿Qué más? Muchos de los miomas, por ejemplo, los intramurales subserosos, eh, no pueden generar ninguna sintomatología. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no van a tener sangrado, no van a tener dolor, entonces pueden estar asintomáticos y en un chequeo general se les puede diagnosticar lo que es la miomatosis, ¿no? Entonces, eso. ¿Qué más? Entonces puede haber como tal hinchazón, distensión abdominal, entonces son cosas que se puede presentar, ¿no? Lo que les decía, polaquiuria, tenesmo vesical, nicturia, cuando los miomas son muy grandes y generan síntomas compresivos. Obviamente va a generar como tal una disfunción reproductora, por lo que habíamos mencionado, ¿no? Más que todo el mioma submucoso. ¿Y por qué? ¿Por qué los miomas submucosos son un problema? Porque no dejan que se implanten de manera adecuada. ¿Listo? Pueden generar aborto espontáneo, precoz, tardío y parto prematuro como tal, ¿no? Dentro de lo que es el diagnóstico, prácticamente, pues, primero tenemos que hacer la anamnesis, ¿no? La anamnesis nos ayuda justamente a determinar si puede estar relacionado o no. Le preguntamos, señora, ¿ha tenido hijitos? Y nos dice, no, no he tenido hijitos. ¿Cuántos años tiene? Tiene 38 años. 38 años sin hijitos, probablemente sí tenga miomatosis y esa sea la causa, ¿no? ¿Listo? Y luego dentro de nuestra exploración le hacemos un tacto bimanual, vemos un útero de 12 por 8, obviamente el útero está grandote, entonces decimos que y posiblemente podríamos palpar como una tumoración dura, entonces sí, digamos, ¿no? Nos aboca más lo que es a un diagnóstico clínico de una miomatosis, ¿no? Dentro de lo que son las pruebas complementarias, claro que sí, podemos pedir el estudio que siempre nos ayuda, la ecografía, ¿no? Entonces vemos aquí una masa redondeada hipoecogénica que más o menos debe medir unos 4 por 5 y que está ubicado lo que es en la pared posterior, ¿no? Entonces por eso lo nombran como mioma. ¿Listo? Entonces sí está relacionado como tal eh, con una miomatosis uterina dentro de lo que es nuestro diagnóstico clínico, ¿no? Las complicaciones que podría ocasionar lo que es la miomatosis, una degeneración roja, puede calcificarse el mioma, ¿no? Por lo general, si vemos miomas de 1.5 milímetros, 8 milímetros en pacientes de 49 años, 50 años, pues prácticamente ya no es necesario que le operemos, ¿no? Porque si ya no le viene su menstruación como tal, ya no hay una estimulación hormonal, entonces lo dejamos ahí nomás, ¿no? ¿Y qué es lo siguiente que va a ocurrir? Una calcificación, ¿no? Y pues también está descrito que algunos miomas subserosos pediculados pueden tender a lo que es a la torsión y es lo que le genera como tal dolor, la degeneración también. Y en algunos casos, miren, la malignidad está descrito del 0.1 al 0.5%, ¿no? Esto pues prácticamente
otras complicaciones que puede generar está la esterilidad y el riesgo de hemorragia postparto. Si digamos pese al diagnóstico de miomatosis uterina se ha embarazado, una de las complicaciones que puede presentar es la hemorragia postparto, justamente por esa pues disminución de la contractibilidad del área comprometido de la miomatosis uterina, ¿no? El tratamiento, análogos de la hormona gonadotrofina coriónica, ¿no? Inhibidores de la GnRH, ¿listo? Y también lo que son análogos de la GnRH, ¿no? Hormona liberadora de gonadotrofinas. En la menopausia, lo que les mencionaba, ¿no? No amerita como tal un tratamiento. Respecto a lo que es si podríamos disminuir el tamaño del mioma, claro que sí, ¿no? Pero digamos si ya tiene un compromiso submucoso, la paciente desea gestación, cada mioma pues tiene un abordaje, ¿no? Los miomas submucosos se abordan por vía histeroscopía, los miomas intramurales y subserosos por vía laparotomía o por vía laparoscopía, dependiendo pues de quién está encargado de la operación, ¿no? Lo que les mencionaba, ¿no? El diagnóstico, pues prácticamente se lo realiza mediante una ecografía transvaginal. Es el diagnóstico por imágenes de primera línea para la evaluación de estas pacientes, ¿no? La histeroscopía, el gol estándar, justamente para evaluar la localización, el tamaño, el número, la vascularización y el grado de compromiso intramural, ¿no? De los miomas y así definir la mejor estrategia terapéutica para cada caso. Vemos aquí un mioma intramural subseroso en la pared posterior del útero, ¿no? Más o menos de medida de 4 por 3, ¿no? Y aquí vemos, esto por ejemplo, el abordaje puede ser por vía laparoscopía o por vía laparotomía. Y lo que es para los miomas submucosos, pues prácticamente va a ser una resectoscopía, o sea, resecar desde la base lo que es el mioma como tal, ¿no? Esto es una histerosonografía y vemos, ¿no? La diferencia respecto a lo que es al pólipo, los pólipos son hiperecogénicos y los miomas son hipoecogénicos como tal. Vámonos lo que es a la última causa de lo que es la estructural, la malignidad e hiperplasia con atipia o sin atipia, ¿no? Bueno, como les mencionaba, que es pues la última causa de malignidad e hiperplasia, pues prácticamente no. La malignidad hace referencia a una patología endometrial de tipo estructural que se relaciona lo que es con la hiperplasia, ¿no? Entonces aquí tenemos pues prácticamente 4 clasificaciones, ¿no? Listo, que lo vamos a analizar y pues también lo vamos a dibujar, ¿listo? Aquí tengo lo que es la pluma. Entonces se clasifica como tal en una hiperplasia, hiperplasia simple sin atipia. ¿Listo? Esa es la primera clasificación, hiperplasia simple sin atipia. Ahora, para que nosotros podamos entender qué estamos hablando, hiperplasia endometrial. Pero ahora, ¿cuánto mide el endometrio normalmente? El endometrio en una mujer en edad fértil, pues mide hasta 17 milímetros, ¿no? Sea pues prácticamente la fase, ¿no?, en la cual se encuentra. Para ser más específicos, cada fase tiene como tal un límite, pero si nosotros veíamos en la ecografía o un reporte del endometrio que nos dice que está mayor a 17 milímetros, esa paciente, el diagnóstico como tal no la da el ecografista, ¿no? La da el patólogo como tal, pero pues nos dice si está 17
milímetros, el ecografista coloca engrosamiento endometrial versus hiperplasia endometrial. Esto aplica para mujeres en edad reproductiva, ¿no? Entonces aquí lo colocamos en edad reproductiva. ¿Listo? ¿Qué más? En las pacientes posmenopáusicas, el valor diagnóstico y para decir un engrosamiento endometrial es de 5 milímetros. Tiene que medir menor a 5 milímetros en la posmenopausia. Y si digamos supera ese valor, entonces tenemos que llegar al diagnóstico si es una hiperplasia o simplemente era un engrosamiento endometrial. Si era una hiperplasia, ahí viene la pregunta. ¿Qué tipo de hiperplasia? ¿Era una hiperplasia simple con atipia? ¿Era una hiperplasia simple con atipia? Uno es sin atipia y otro es con atipia. Luego tenemos la hiperplasia compleja de la misma manera. Sin atipia y hiperplasia compleja con atipia. Ahora, los de mayor riesgo obviamente son los que generan atipia, ya sea simple o compleja, ¿no? Entonces, ¿por qué? Aumentan el riesgo de cáncer endometrial, ¿no? Por eso justamente menciona lo que es la malignidad. Y este tipo de patologías obviamente va a generar como tal un sangrado uterino normal en un 10%, ¿no? ¿Listo? Entonces vámonos al borrador. Esa es la clasificación grande pues de lo que es de la hiperplasia como tal, ¿no? ¿Qué más? Bueno, dentro de lo que es los factores de riesgo, se presenta como tal una menarquia temprana, una menopausia tardía, el ovario poliquístico, el uso de tamoxifeno, que la paciente sea obesa, son factores de riesgo prácticamente que pues generan como tal, ¿no? En la paciente eh, una hiperplasia endometrial, ¿no? Respecto a lo que es el diagnóstico primero es ecográfico, ¿no? Vemos el engrosamiento endometrial de acuerdo a los parámetros que les mencioné y luego viene un diagnóstico confirmatorio, se hace una biopsia, ¿no? Si tenemos un engrosamiento endometrial de 30 milímetros en una paciente de edad reproductiva y la biopsia nos sale hiperplasia compleja con atipia, entonces dependiendo se individualiza el tratamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos, si la paciente tiene ya 37 años, ya tiene 4 hijitos, entonces le podríamos ofrecer el tratamiento definitivo que es la histerectomía, ¿no? Ya sea vaginal, abdominal o laparoscópica, ¿no? Pero si no tiene hijitos, recién está en busca de una gestación, pues se podría hacer como tal el tratamiento en base a lo que es hormonas. ¿Y qué se utiliza lo que es para la hiperplasia endometrial? Se utiliza lo que son progestágenos, ¿no? Progestágenos los primeros 10 días del ciclo menstrual y después y así sucesivamente. Otros utilizan el primero pues, y otros, por ejemplo, digamos que su menstruación le dura 30 días, le dan los últimos 10 días lo que son el uso de progestágenos, ¿no? Como ser la medroxiprogesterona, 15 miligramos, vía oral cada 12 horas o 10 miligramos. Se puede utilizar la progesterona micronizada, se puede utilizar lo que es la medroxiprogesterona, el inyectable como tal, ya sea mensual o ya sea trimestral. Y pues aquí, el, como se diría, pues prácticamente uno de los tratamientos estándares que pues ha mejorado la calidad de vida y demás y dejar de lado el consumo vía oral porque muchas veces las pacientes se olvidan es el uso de la T de cobre con levonorgestrel, ¿no? Que pues prácticamente esto se ha asociado. Esos son respecto a lo que son a, al PALM, ¿no? A las causas estructurales de sangrado uterino anormal. Luego tenemos el COIN, las causas no estructurales, pues para memorizarnos ya habíamos dicho, ¿no? Entonces, lo que es el COIN,
engloba la coagulopatía, disfunción ovulatoria, endometrial y pues de causas iatrogénicas y de causas no clasificadas como tal. Dentro de lo que es las coagulopatías tenemos como tal la trombocitopenia, el deterioro de la función plaquetaria, alteraciones secundarias, ¿no? La trombocitopenia pues puede ser por muchas causas, ¿no? Puede ser de causa autoinmune como tal, ¿no? Púrpura trombocitopénica autoinmune, pues que se presenta como tal en las pacientes, entonces puede ser como tal. Otra alteración, la hemofilia como tal, ¿no? O alteraciones secundarias como ser eh, una paciente pues que sea hepatópata, ¿no? O sea, que tenga una alteración en el hígado. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues prácticamente en el hígado es donde pues se forman lo que son los factores de coagulación, ¿no? Eso pues prácticamente y alteraría como tal la función de la coagulación durante lo que es la menstruación y nos causaría un sangrado uterino anormal. Aquí justamente pues se puede hacer un tamizaje, ¿no? Sangrado uterino abundante desde la menarca, ¿no? Prácticamente, luego otro, hemorragia postparto, sangrado relacionado a un procedimiento quirúrgico, sangrado relacionado a un procedimiento dental y otro criterio, ¿no? Dos o más de los siguientes síntomas, equimosis una a dos veces al mes, epistaxis dos veces al mes, sangrado frecuente de las encías, antecedentes familiares de síntomas sangrados. Entonces, con este tamizaje, los pacientes pues prácticamente con tamizaje positivo deben considerarse una evaluación de mayor complejidad que incluye una consulta al hematólogo y la realización de pruebas pues prácticamente como la del von Willebrand, cofactor de ristocetina, ¿listo? Mayor al 90%, pues prácticamente lo podríamos lograr con la anamnesis, ¿no? Y el examen físico. Entonces, dentro de lo que es la coagulopatía, el 15 y al 30% de las mujeres con SUA tiene un trastorno hemorrágico subyacente, nos menciona, ¿no? Como habíamos mencionado, la enfermedad de von Willebrand, alteración de lo que es de la agregación plaquetaria, la hemofilia, enfermedad hepática crónica, deficiencia de lo que es de la vitamina K, púrpura trombocitopénica, idiopática, ¿no? No tiene como tal una etiología, entonces puede ser una causa del sangrado uterino anormal. Se utiliza pues prácticamente para agrupar las enfermedades con trastorno de la hemostasia, puede ser digamos causantes del sangrado uterino anormal, un diagnóstico para hacer el diagnóstico como tal, si digamos se debe a una coagulopatía, con el hemograma completo, tiempo de protrombina, tiempo parcial de tromboplastina, el INR, que es el índice internacional normalizado, pruebas de coagulación especiales, ¿no? Niveles de factores de coagulación, agregación y liberación de lo que son de las plaquetas y como ser lo que es el factor 8, el factor de von Willebrand y como tal algunos las adhesivas plaquetarias como tal, ¿no? Se debe evaluar esto justamente con hematología, ¿no? Pues prácticamente nosotros, hasta incluso a la especialidad de ginecología, doctor, todo eso hacen los ginecólogos. Nosotros nos compete prácticamente realizar el diagnóstico, nos compete realizar el diagnóstico que su sangrado uterino anormal es secundario a una coagulopatía y obviamente tomamos de mano de lo que es del hematólogo, ¿no? Hacemos un manejo multidisciplinario. El tratamiento, entonces, prácticamente para estos tipos de casos que son no estructurales, es el ácido tranexámico, 1 gramo cada 8 horas o cada 6 horas, ¿no? Por vía oral podríamos darlo por de 4 a 7 días según la evolución. Podríamos utilizar lo que es la desmopresina a dosis de 0.3 microgramos kilogramo día subcutáneo los días 2 y 3 del ciclo, ¿no? Restringir la toma de líquidos a 1 litro día en los días que reciba la medicación, ¿no?
La terapia de reemplazo con hemoderivados comerciales como ser los hemocomponentes concentrados, como ser el factor 8, el factor de Vauban, ¿no? Están reservados para casos de SUA severo, pues, o fenotipo severo, ¿no? Dicha indicación debe ser manejada con hematología. Entonces, cuando se asocia, pues, este tipo de coagulopatía siempre debe ser consensuado y debe ser manejado con hematología, ¿no? La terapia hormonal, pues nosotros nos encargamos de hacer como tal un legrado hormonal, porque imagínense que está consangrado, le queremos hacer un legrado hemostático, pues se puede volver como tal quirófano todo un charco, ¿no? Porque mejor preferiríamos hacer un legrado hormonal, por eso nos dice terapia hormonal, obviamente tomando de mano de lo que es del ácido tranexámico y en el sangrado agudo como tal, ¿no? Las dosis pues recomendadas, esto pues del ácido tranexámico es de 10 miligramos kilogramo dosis, ¿no? Esto vía endovenosa, dosis única nos menciona y se vuelve a evaluar y se puede repetir cada 6 a 8 horas según sea necesario, ¿no? Lo que nos dicen los artículos, con 1 gramo bastaría como tal, pues para que haga efecto como tal el ácido tranexámico, ¿no? ¿Listo? ¿Qué hace el famoso ácido tranexámico? Inhibe la fibrinolisis, ¿listo? ¿Cómo lo inhibe? Prácticamente inhibe la transformación del plasminógeno a plasmina, ¿no? Ese es su mecanismo de acción del ácido tranexámico, ¿no? En el sangrado crónico, pues se podría utilizar lo que es la vía oral, 1 gramo cada 6 a 8 horas por 2 a 3 días, los días de mayor sangrado, ¿no? Respecto a lo que es a la O, nos hace referencia a los trastornos ovulatorios, ¿no? Pues prácticamente tenemos como tal las causas fisiológicas, el síndrome de ovario poliquístico, la obesidad, el hipotiroidismo, hiperprolactinemia, ¿no? Entonces, pero como tal, la que se lleva la flor, hay un término que se debe entender, que es la anovulación crónica. ¿Qué quiere decir? Si no hay la ovulación, no se forma el cuerpo lúteo. ¿Y cuál es la función del cuerpo lúteo? De formar progesterona. Entonces, como no hay una oposición a los estrógenos, el endometrio sigue engrosándose, pero es un endometrio frágil, que con el tiempo se va a descamar, pero pues va a generar un sangrado como tal, ¿no? Entonces, como hay una anovulación, no hay liberación. Miren, por eso dice deficiencia de la fase lútea, ¿no? Pérdida de la progesterona, el endometrio proliferativo persistente, entonces la prostaglandina F2 pues genera como tal una hemostasia endometrial eficiente, ¿no? El reclutamiento de los folículos tempranamente gracias a lo que son a los estrógenos, ¿no? Todo esto genera un sangrado uterino anormal. Y el tratamiento es un tratamiento hormonal, ¿listo? Se lo podría regularizar lo que son con anticonceptivos uno cada día, ¿no? ¿Listo? Por 2 a 3 meses y evaluar. El síndrome de ovario poliquístico, pues ya lo mismo que habíamos mencionado, gracias a la aromatización, pues evita lo que es la ovulación y ocurre igual una anovulación. Pueden presentar sangrado y otras manifestaciones, pueden presentar una amenorrea de unos 4 meses y pueden presentar un sangrado posterior, pues con coágulos y demás, justamente por esta anovulación crónica, ¿no? Disfunción ovulatoria, el que habíamos dicho, ¿no? Agrupa una serie de trastornos endocrinológicos que tienen en común la falla en la ovulación, la producción sostenida de estrógenos y ausencia de producción de progesterona por el cuerpo lúteo en forma cíclica. Esto lleva como tal a una proliferación endometrial persistente asociada con la disminución de la prostaglandina F2 alfa, ¿no? Las causas de anovulación, como habíamos mencionado, síndrome de ovario poliquístico, hipotiroidismo, hiperprolactinemia, obesidad, estrés, ejercicio de alta competición, ¿no? Entonces tenemos como tal el SOP, el fallo ovárico precoz, el fallo hipotalámico hipoficiario, ¿no? Dentro de lo que es la disfunción ovulatoria, podríamos utilizar lo que es para el síndrome de ovario poliquístico, citrato de clomifeno y el letrozol, ¿no? Pero el letrozol se ha visto pues que tiene una ventaja mayor
que el clomifeno, porque el clomifeno pues actúa sobre varios folículos, pero el letrozol específicamente actúa contra un folículo y de esta manera pues puede devolver lo que es la regularidad menstrual, ¿no? Estos dos tratamientos son justamente para pacientes que desean como tal la gestación, ¿no? Entonces se podría utilizar lo que es el citrato de clomifeno de 50 miligramos una vez día entre el tercer y el quinto después del comienzo del sangrado, ¿no? Durante 5 días. Se puede aumentar hasta 50 miligramos hasta 200 miligramos según la necesidad. El letrozol de 2.5 miligramos vía oral una vez día durante 5 días, entre el tercero y el quinto día, ¿no? Después del sangrado menstrual. Si no se produce la ovulación, la dosis se puede aumentar prácticamente 2.5 miligramos cada ciclo hasta máximo 7.5 miligramos, ¿no? Otros de las causas no estructurales son las endometriales, ¿no? Entonces lo mismo, ¿no? De una disfunción primaria de la hemostasia local, secundario tal vez a un proceso inflamatorio infeccioso como es la endometritis, deficiencia de lo que son de los factores de coagulación, de la producción como tal de los factores de coagulación, excesiva producción del activador de plasminógeno, lisis acelerada del coágulo, infección por clamidia trachomatis, como tal pueden generar un sangrado uterino anormal, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ¿no? La deficiencia de la producción local, pues prácticamente de vasoconstrictores, como la endotelina 1, la prostaglandina F2, alfa, lisis acelerada del coágulo por el aumento de los niveles del activador de plasminógeno, aumento de vasodilatadores como las prostaglandinas E2, prostaglandina I1, se define como una causa endometrial en el cual el sangrado uterino anormal ocurre en un ciclo ovulatorio normal sin ninguna otra causa de sangrado detectable, ¿no? El tratamiento igual, farmacológico, ácido tranexámico, AINES, ¿cuál AINE? El ibuprofeno, anticonceptivos combinados orales, anillos, parches, manejo hormonal, progestágenos orales, intramuscular, subdérmicos, intervenciones quirúrgicas como ser la ablación endometrial y en algunos casos pues ya si digamos la paciente dependiendo igual se lo individualiza, eh, si ya tiene como tal 4 hijitos y demás, entonces se podría considerar, ¿no? Pero esto se individualiza. También entra dentro de este contexto lo que es la endometriosis, ¿no? Prácticamente la endometriosis no es más que la implantación ectópica fuera del revestimiento intrauterino, ¿no? Es la implantación ectópica de las células y glándulas endometriales fuera de lo que es del revestimiento intrauterino. ¿Listo? Puede ocasionar pues a la afección un 10 al 15%, afecta la edad fértil, el diagnóstico pues es histopatológico y cómo se toma la muestra mediante lo que es la laparoscopía, ¿no? Los sitios más frecuentes, miren, puede afectar vejiga, puede afectar vagina, puede afectar recto, puede afectar todos los órganos a nivel abdominal. ¿Listo? Entonces, por eso como tal, genera una reacción inflamatoria crónica. Y, pero ¿por qué hay esa implantación ectópica de lo que es del endometrio, no? Hay una teoría, la teoría de Samson, que nos dice pues la teoría de la menstruación retrógrada. Durante la menstruación, los reflujos del tejido endometrial pasan a través de las trompas de falopio, se implantan y crecen sobre la superficie de la serosa, ¿no? Entonces, esta es la teoría de la menstruación retrógrada. Cuando hay menstruación, la menstruación pasa a través de las trompas y hay gotitas de sangre pues que viajan como tal al peritoneo, al recto, la vejiga y generan una implantación ectópica, ¿no? Nos dice que puede haber una embolización linfática y venosa y de esta manera puede migrar como tal a otros órganos, ¿no? Una metaplasia celómica. ¿Qué quiere decir? Pues prácticamente ya hay pacientes predispuestas donde prácticamente necesitan tal vez alguna estimulación externa y ocurre como tal una metaplasia, un cambio del epitelio y pues prácticamente esas son las tres teorías aceptadas, ¿no? Para lo que es la endometriosis. La clínica, dolor cíclico antes de la menstruación, ¿no?
Entonces tiene un dolor que se llama lo que es la dismenorrea, dolor pélvico crónico, sangrado uterino anormal. ¿Qué más? ¿Va a tener dolor abdominal? Claro que sí, pero a veces las pacientes acuden por la dispareunia. ¿Qué es? ¿Qué es la dispareunia? Dolor durante las relaciones sexuales y metrorragia. O sea, puede tener un spotting, un sangrado intermenstrual, dolor lumbar, pues prácticamente, ¿qué más? La implantación ectópica del endometrio puede generar como tal quistes de chocolate, ¿no? Pues prácticamente se ve así, un quiste achocolatado. Puede venir la paciente por una sensación de masa en alguno de los anexos, ¿no? O una sensación de masa en lo que es en el hipogastrio. El diagnóstico mediante la anamnesis, prácticamente la endometriosis, justamente para llegar al diagnóstico y decir esta es endometriosis, prácticamente a la paciente le toma bastante tiempo, justamente porque son subdiagnosticadas, ¿no? Entonces se debe hacer una anamnesis detallada, una exploración física. En la exploración física podríamos encontrar tal vez el útero no móvil, porque prácticamente esta enfermedad genera unas adherencias, pues pese a que nunca ha tenido la paciente una operación, puede tener unas adherencias bien marcadas, ¿no? La exploración física en eso es lo que nos ayuda, ¿no? Puede haber un útero no móvil, podríamos encontrar tal vez un tumor pélvico secundario, lo que es a un quiste endometriósico como tal. Podríamos encontrar nódulos. Otras pruebas complementarias, la ecografía transvaginal. Miren, este es un quiste endometriósico, se ve una imagen hipoecogénica, rellena, no es como tal un quiste simple con un contenido anecogénico, ¿no? Y el gol estándar para realizar el diagnóstico definitivo, la laparoscopía, tomando una biopsia y lo analiza el patólogo como tal, ¿no? Pero más o menos se ve estas implantaciones, ¿no? ¿Listo? Entonces, el tratamiento puede ser médico con analgésicos, quirúrgico, obviamente, retirando todo lo que son las implantaciones ectópicas, y al final el cuadro justamente se resuelve y los casos se individualizan como tal igual, ¿no? Si tiene como tal hijos, no tiene hijos, entonces para al final proponerle lo que es una histerectomía mediante lo que es la laparoscopia, justamente para retirar esas implantaciones ectópicas, ¿no? Iatrogénicos es secundario pues prácticamente a los medicamentos, aquellos pacientes que utilizan como tal anticoagulantes secundarios, tal vez alguna enfermedad cardíaca, una insuficiencia vascular periférica, trombosis venosa profunda, que pues pueden generar también un sangrado uterino anormal. Por ejemplo, el uso de dispositivos puede generar una endometritis crónica. Los antagonistas y agonistas prácticamente de la GnRH, anticoagulantes orales, y la heparina, ¿no? Que son de causa iatrogénica. Dentro de lo que son los no clasificados, pues hacemos referencia a las malformaciones arteriovenosas, un defecto en la cicatriz uterina, ¿no? Puede generar una endometritis crónica, una hipertrofia del endometrio, son causas no especificadas como tal, no es lo frecuente, que pueden causar como tal un sangrado uterino anormal, ¿no? ¿Qué más tenemos? Dentro de lo que son las no clasificadas, lo que vamos mencionando, ¿no? Miren, así es como se ve como tal los capilares, pero cuando hay una malformación arteriovenosa se ve más o menos como un enmarañado. Entonces eso es lo que pues tiende a sangrar de estas pacientes. Una hipertrofia endometrial, un istmocele uterino secundario a un defecto cicatrizal del parto por cesárea, ¿no? El istmocele también puede generar como tal un sangrado uterino, que es un defecto en la cicatrización de la cesárea, ¿no? Entonces, para realizar como tal, esto es en general respecto a lo que es al sangrado uterino anormal, para realizar el diagnóstico, entonces tenemos que analizar lo que es la historia clínica, debe incluir datos que nos puedan hablar de anemia, historia sexual reproductiva de la mujer, la calidad de vida, los síntomas que sugieran causas sistémicas, síntomas asociados a causas pélvicas como descarga vaginal, dolor pélvico, uso de medicamentos o dispositivos intrauterinos, ¿no? Siempre debe descartarse lo que es un embarazo, no está por demás, ¿no? Al realizar lo que es el examen físico,
Se debe valorar los signos vitales, el estado nutricional, examinar la tiroides, piel, anexos. O sea, se debe realizar una valoración integral, ¿no? Dentro de lo que es el examen ginecológico completo, se debe valorar la vulva, vagina, ano, uretra, cervix en pacientes con vida sexual activa, descartar patologías uterinas benignas o malignas, ¿no? El diagnóstico, pues prácticamente los procedimientos se pueden realizar, lo que es el ultrasonido, que nos ayuda para determinar pólipos, miomas, por ejemplo, algunas veces la adenomiosis y demás, ¿no? La histeroscopía nos sirve igual para los miomas submucosos, para los pólipos endometriales, la biopsia endometrial para en caso de hiperplasia endometrial, ¿no? Tanto la ultrasonografía como la histeroscopía pueden detectar anormalidades intracavitarias, ¿no? Indicaciones formales para la toma de biopsia. Lo que yo les había mencionado, 17 milímetros en mujeres en edad reproductiva, 5 milímetros en posmenopausia. Esto se ha cambiado gracias a la ISUOG, que es la Sociedad Internacional de Ginecología Obstetricia en Ultrasonido. ¿Listo? La hemorragia persistente, mujeres con edad mayor o igual a 40 años y pacientes con un peso mayor o igual a 90 kilogramos, ¿no? El manejo médico, como les había dicho, mire, los AINES, como ser el ibuprofeno, tienen una respuesta del 20 al 25%, reduce lo que es la dismenorrea, pues prácticamente asociada en un 70% de las pacientes, ¿no? El medicamento más recomendado de primera línea es el ibuprofeno, como ser una dosis de 600 miligramos cada día y 800 miligramos 3 veces al día, ¿no? Cualquiera, dependiendo de lo que es la dosis respuesta del paciente. La terapia inicia el primer día de menstruación y continúa por 5 días hasta el cese de sangrado, ¿no? En los casos pues que no se observe mejoría después de los 3 días de tratamiento, se sugiere suspender el medicamento, les menciona, ¿no? Otro que habíamos hablado ya, el ácido tranexámico, es un derivado de la lisina y produce un bloqueo reversible del plasminógeno y no se transforma en plasmina, ¿no? Desventaja, se puede asociar a náuseas, calambres en las piernas. Se ha evidenciado que pues una dosis de 1 gramo de ácido tranexámico cada 6 horas durante los primeros 4 días de ciclo menstrual puede reducir la pérdida sanguínea, imagínense, miren, del 40%. Debe evitarse en pacientes con antecedentes de enfermedades tromboembólicas, al que igual que los anticonceptivos combinados, ¿no? Esto, el ácido tranexámico, tiene una presentación vía oral y vía endovenosa, ¿no? Podríamos utilizar esteroides externos como ser el danazol, ¿no? Esto pues se asocia el danazol, inhibe lo que es la producción esteroidogénica ovárica y tiene efectos a nivel endometrial, ¿no? Se asocia con una reducción de la pérdida sanguínea en un 20-80% de lo que son de las mujeres, ¿no? La desventaja es que hasta el 50% de ellas van a referir efectos adversos como ser hirsutismo, acné, cambios de humor, cambios en la voz, ocasionalmente ganancia de peso, ¿no? Se puede emplear de 100 a 200 miligramos por día por 3 meses. El sangrado uterino anormal, pues prácticamente igual podríamos utilizar progestágenos, ¿no? Que promueven como tal la atrofia endometrial, tienen una acción antiinflamatoria endometrial, reducen hasta un 80% el sangrado, ¿no? Podríamos utilizar lo que son la medroxiprogesterona, ya sea vía oral, o podríamos utilizar como ser la progesterona micronizada, la medroxiprogesterona mensual, trimestral, ¿listo? Esto lo podríamos utilizar, como les decía, ¿no? Del día 5 al 26 del ciclo de forma continua, ¿no? También podríamos utilizar lo que son los anticonceptivos orales combinados. Estos se asocian con una reducción de hasta el 43% de la pérdida de sangre como tal, ¿no? Cuando se utilizan lo que son los compuestos de 20 microgramos de etinil estradiol, ¿no? La ventaja de uso pues del efecto anticonceptivo parte de la reducción de la pérdida de sangre, y el uso continuo puede utilizarse para reducir lo que son los sangrados. Los anticonceptivos como ser el 17 beta estradiol parecen tener menos impacto metabólico en la síntesis de los factores procoagulantes que los anticonceptivos como tal, ¿no?
Se pueden administrar de forma cíclica o de forma continua, ¿no? Hay varios, pues, el Soleil, el Bellafaz, pues varias empresas que distribuyen como tal, ¿no? Y lo que les mencionaba, ¿no? Esto ha revolucionado prácticamente el sangrado uterino anormal en pacientes como tal no gestantes, ¿no? Que esto conduce a un adelgazamiento del endometrio, atrofia glandular, con una reducción del sangrado pues prácticamente menstrual en más del 80%, ¿no? En un periodo de 3 a 6 meses. ¿Y qué contiene? Contiene el DIU de levonorgestrel de 52 miligramos. La inserción es cada 5 años con liberación de 20 microgramos día, ¿no? El manejo médico también lo podemos utilizar con el acetato de medroxiprogesterona, lo que les mencionaba, ¿no? 150 miligramos cada 3 meses. A los 2 meses en mujeres que utilizaban, pues experimentaron una reducción del 48% del sangrado menstrual, 50% en mujeres que logran como tal una amenorrea, ¿no? Otro que podríamos utilizar, análogos de la hormona liberadora de gonadotrofinas, se unen al receptor de la gonadotrofina y producen disminución de la secreción de la FSH y la LH, ¿no? La FSH no va a reclutar como tal lo que son los ovocitos y la LH no va a generar lo que es el pico de la LH como tal, ¿no? El acetato de leuprolide también se podría, ¿cómo ser? El acetato de leuprolide, ¿no? De 3.75 miligramos mensual o 11.25 miligramos trimestral, intramuscular. Y lo que son el manejo quirúrgico pues está reservado justamente para aquellos pacientes que no responden lo que es al manejo medicamentoso como tal, ¿no? Falla en el tratamiento médico, contraindicaciones farmacológicas, anemia con alteración hemodinámica, impacto de la calidad de vida, deseo de mejorar la calidad de vida y la salud sexual, ¿no? Se debe realizar una dilatación cervical y un curetaje, se puede hacer una ablación endometrial y una histerectomía como tal, ¿no? Este caso clínico justamente lo vamos a analizar, pero más o menos ya para su entendimiento y para que ustedes vayan respondiendo. Tenemos una paciente femenina de 43 años de edad, nacida en Otalvo, residente de Quito desde hace 10 años. Tiene una instrucción superior en ingeniería comercial, estado civil, soltera, grupo sanguíneo RH positivo, historia de transfusiones previas, nos refiere a alergias no conocidas, ¿no? Motivo de consulta, sangrado menstrual abundante con coágulos, dismenorrea intensa. La enfermedad actual, paciente refiere aproximadamente de 3 meses antes del ingreso, presenta como tal sangrado menstrual abundante con coágulos que se acompaña de dismenorrea moderada. Además, la paciente refiere que ha presentado anemia que ha sido compensada en varias ocasiones con hierro sacarato intravenoso, ¿no? No ha requerido transfusiones sanguíneas. Dentro de lo que son los antecedentes personales patológicos, personales nos refiere antecedentes quirúrgicos, rinoplastia hace 20 años, miomectomía hace 8 años, ¿no? Entonces se dan de cuenta los antecedentes familiares, lo que es la madre hipertensión arterial, la abuela materna con leucemia, antecedentes ginecobstétricos, menarca a los 14 años, fecha de última regla el 10 de noviembre de 2016, ciclo menstruales regulares cada 30 días, 8 días de duración, flujo abundante con coágulos, necesidad de utilizar alrededor de 4 toallas nocturnas, dismenorrea moderada, no tiene hijos, ¿no? El otro tiene 43 años, no tiene hijos, hábitos alimenticios, 5 veces al día, una dieta balanceada, miccional 3, defecatorio una vez, no consume alcohol, no consume tabaco, ¿no? Dentro de lo que son el examen físico, su presión 120/70, frecuencia cardíaca 70, frecuencia respiratoria 20, pesa 54 kilos, la paciente pues está orientada como tal, la piel pálida, lo que es el corazón, todo pues prácticamente conservado, el abdomen blando depresible, no doloroso, ruidos presentes, génito urinario presenta sangrado transvaginal, tacto vaginal, útero de pues prácticamente en ABF aproximadamente. Esto pues lo podemos poner en discusión, ¿no? Podríamos colocarlo un útero de 12/8, extremidades sin edemas como tal, ¿no? Entonces esto es 12/8, ¿listo? Ya llegarán a sus conclusiones y lo vamos a analizar como tal en la clase práctica, ¿no? A qué diagnóstico llegarían como tal, qué está pasando como tal, ¿no?
Bueno, nos daremos un break, por favor, para continuar. Bueno, dando continuidad lo que es a los temas del tercer módulo, entonces vamos a continuar con otra patología frecuente que es el embarazo ectópico, ¿no? Entonces, esta patología como tal, digamos, sigue siendo durante lo que es la gestación, ¿no? Pero justamente lo hemos separado porque este pues es importante analizarlo y ahí va a ser mucho, ¿no? Respecto a lo que es en el primer módulo, muchos temas, muy... Entonces, y lo hubiéramos explicado tal vez de manera corta, pero sin embargo, pues esta es una patología muy frecuente en el ámbito como tal, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos que pues eh, el test de embarazo es sinónimo de que es un embarazo intrauterino. No. Sin embargo, pues tenemos que considerar que un test de embarazo no te dice lo que es la localización como tal del, del producto como tal, ¿no? Por eso es importante justamente confirmar el embarazo con un ultrasonido, ¿no? Con una ecografía temprana. Muchas de las pacientes pues prácticamente no realiza como tal, ¿no? Esta correlación laboratorial ecográfica, ¿no? Porque asumen que es intrauterino, ¿no? Y justamente después nos encontramos con eventos catastróficos que incluso el embarazo ectópico consume la vida de la paciente, ¿no? Por eso es súper importante, no es decir, digamos, ¿no? Ya salió su test de embarazo, y más o menos según fecha de última menstruación tiene 5 semanitas y ustedes le dirían, espérate unas 4 semanas más o 5 semanas y ahí te vas a hacer. No, error, ¿no? Prácticamente porque una vez que se ha confirmado mediante el test de embarazo, debería pedirse a las 5 semanas, no antes, ¿no? Porque antes nos va a salir un embarazo de localización desconocida porque aún no se va a ver ni el saco gestacional y demás, ¿no? ¿Listo? Pero no tampoco sobrepasar y esperar por lo menos 8 semanas, 9 semanas o 10 semanas, pues prácticamente nos podremos encontrar con un evento justamente que podría ser el embarazo ectópico complicado roto, ¿no? Y pues prácticamente la paciente puede entrar con datos de hipovolemia, shock hipovolémico y al finalmente pues puede fallecer nuestra paciente, ¿no? Entonces por eso es importante definir la localización como tal del embarazo, ¿no? Eso es súper importante como tal. Entonces, ¿qué decimos respecto a lo que es al embarazo ectópico? El embarazo ectópico pues hace referencia que tiene una implantación del blastocisto fuera del tejido endometrial, ¿no? En la cavidad uterina. Eso es lo que nos hace referencia, ¿no? Entonces, vemos aquí, ¿no? Esta es la cavidad uterina o el revestimiento endometrial. Normalmente el embarazo pues debería localizarse en esta región, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos aquí la implantación ectópica a nivel de las trompas. El cervix no es considerado como tal que forma parte de lo que es del revestimiento endometrial. Entonces, por eso es considerado el embarazo cervical ectópico, ¿no? Puede implantarse en el ovario, en el intestino, pues donde ustedes se imaginen como tal, ¿no? Y otro término tal vez que no está considerado en esta presentación es el embarazo heterotópico. ¿Listo? Pues prácticamente que se lo ve en 1 en 2 millones de pacientes. ¿Qué quiere decir? Una gestación normal y una implantación ectópica. A eso se llama embarazo heterotópico, ¿no? Entonces, que también hay que considerarlo, no que no nos salga, digamos, de decir, no, es poco frecuente, no creo, ¿no? Entonces, no porque nosotros encontremos, tal vez cuando ustedes realicen ultrasonido más adelante o ustedes vean, pues no habría que conformarse como tal
con ver lo que es el embarazo intrauterino. Sin embargo, siempre se debe revisar como protocolo lo que son los anexos, ¿no? Para ver si no encontramos alguna masa, porque podríamos estar frente a un embarazo heterotópico. Entonces, el embarazo ectópico justamente eh, puede presentarse en varios lugares, habíamos mencionado, ¿no? Pero el lugar con mayor frecuencia es justamente a nivel de lo que es de la ampolla, ¿no? La trompa es el lugar que más se compromete en un 80%. Y de la trompa, el 80% se compromete lo que es la ampolla, es el lugar donde se une lo que son los espermatozoides con los óvulos, ¿no? Entonces, luego tenemos el istmo y luego la porción intersticial y pues al final tenemos lo que es a nivel de lo que es del pabellón, ¿no? O de las fimbrias, pero con mayor frecuencia a nivel ampular. Los factores de riesgo, pues prácticamente, ¿qué quiere decir? Pues para que nuestra paciente posiblemente pueda desarrollar lo que es un embarazo ectópico, es un embarazo ectópico previo, ¿no? Pues prácticamente nos indica que en el próximo embarazo puede volver a presentar como tal otro embarazo ectópico. ¿Listo? La cirugía tubárica previa. Entonces, posiblemente una cromoperturbación o tal vez una cirugía de reparación o de pues prácticamente de recanalización de lo que son de las trompas ováricas, secundario tal vez a una infección pues por una EPI, que es la enfermedad pélvica inflamatoria, entonces donde pues prácticamente las fimbrias están como tal adheridas y ya no tienen como tal la salida, entonces esa recanalización también es un factor de riesgo para que pues eh, se pueda presentar, ¿no? Este tipo de enfermedades como ser el embarazo ectópico. El DIU, ¿no? El DIU pues no está como tal exento de que pueda generar un embarazo ectópico. Está relacionado prácticamente un 2-3% de que el DIU puede generar un embarazo ectópico y más si no está colocado adecuadamente. ¿Listo? Historia del dolor pélvico crónico, pues esto relacionado a lo que es a la enfermedad pélvica inflamatoria, tabaquismo y lo que es la promiscuidad, ¿no? Entonces, ¿pero qué tendrá que ver lo que es el tabaquismo si nos preguntamos, ¿no? Por ejemplo, hay una porción molecular del cigarro, pues prácticamente que hace que no funcione los cilios, ¿no? Entonces los cilios cumplen una importante función de pues de transportar al cigoto lo que es hacia lo que es la cavidad uterina, ¿no? Pero si estos cilios están afectados producto de lo que es del tabaquismo, entonces se, no tienen una funcionalidad y pues no hay como tal la migración del cigoto y se queda ahí, ¿no? La promiscuidad, claro que sí, ¿listo? ¿Y por qué la promiscuidad? Justamente porque se produce enfermedades de transmisión sexual, ¿no? ¿Listo? ¿Qué enfermedades de transmisión sexual? Pues prácticamente una infección por la clamidia trachomatis y una infección por la Neisseria gonorrea, que son las dos bacterias que pues prácticamente dañan la permeabilidad, dañan la funcionalidad de lo que es las trompas como tal, ¿no? De las tubas. Entonces, por eso, como tal, se genera un embarazo ectópico, ¿no? Entonces son cosas que tenemos que tomar en cuenta. Y por ejemplo, ¿y cómo nos damos de cuenta esto, no? Pues prácticamente teníamos que tener esa relación médico-paciente y se le debe preguntar con cuántas parejas pues ha estado la paciente y pues con cuántas parejas ha tenido relaciones sexuales, ¿no? Entonces eso nos ayuda mucho pues incluso para determinar si eso no es y demás, ¿no? Miren, esto por ejemplo, esto según un artículo y según el OSRATIO. Cirugía tubárica previa aumenta lo que es el ratio de 21, ¿no? El riesgo de que pueda pues presentar el embarazo ectópico. Esterilización. Muchas veces, ¿no? Mira, a veces parece ilógico una paciente pues que es sometida como tal a una ligadura de trompas, dependiendo la técnica, si no es realizada de manera adecuada,
podría ocurrir, si no está de manera adecuada, podría ocurrir un embarazo ectópico. Miren. Y también lo que habíamos mencionado, un embarazo ectópico previo, ¿no? La exposición a dietilvestrol, justamente que se utiliza para lo que es para el cáncer de mama, el uso del dispositivo intrauterino, ¿listo? Ya sea de levonorgestrel o ya sea de cobre, ¿no? Patología tubárica documentada, ¿no? Como ser el hidrosalpinx, ¿no? El hidrosalpinx que a veces pues se relaciona justamente a estas infecciones de transmisión sexual, ¿listo? Riesgo moderado, ¿no? Prácticamente la infertilidad, o sea, una razón por la que la paciente pues no puede embarazarse, ¿no? Ha intentado, por así decir, 1 año, 2 años y nada, ¿no? Infecciones genitales previas, o sea, una colpitis, luego ha evolucionado una cervicitis y ahí finalmente a una salpingitis, ¿no? Y miren, múltiples compañeros sexuales, ¿no? Es una de las factores de riesgo. Riesgo leve, cirugía pélvica abdominal. Claro que sí. ¿Por qué? Porque durante el procedimiento, pues si es que digamos ha habido mucho sangrado y demás, se puede generar adherencias intraabdominales que pueden pues prácticamente adherirse lo que es a la trompa, pueden acodarlo, pueden dañar lo que es la fimbria y demás, entonces cosas que alteran como tal la adecuada permeabilidad de la trompa, ¿no? El tabaquismo ya habíamos mencionado por qué. Duchas vaginales, o claro que sí, pues si las duchas vaginales pues está asociado a infecciones vaginales pues recurrentes como tal, ¿no? Relaciones sexuales tempranas, ¿no? Menor a 18 años, pues prácticamente igualmente es un factor de riesgo, ¿no? ¿Listo? ¿Por qué dice, no? Porque justamente esta persona, ¿qué es lo más frecuente? Que va a tener en el transcurso de su vida por lo menos hasta 4 hasta 5 parejas sexuales si es que ha iniciado como tal a temprana edad, es lo que nos menciona, ¿no? El embarazo ectópico, pues prácticamente un dato clínico, como les dije, es la menorrea, ¿no? Entonces, nosotros tenemos como tal una sospecha, ¿listo? Y el spotting. El spotting, pues es un sangrado como gotas que viene de lo que es a nivel transvaginal, ¿no? Bueno, y luego cuando ya viene pues prácticamente cantado lo que es el embarazo ectópico, pues viene como tal, como hemorragia, ya viene pues prácticamente con un sangrado transvaginal, ¿sí? Un dolor 10/10, signos de irritación peritoneal y la paciente como está perdiendo tanta sangre a nivel de la cavidad, entonces puede entrar como tal en una hipovolemia, ¿no? Entonces, eh, de esta manera, la paciente puede entrar en shock y al finalmente puede entrar en paro y la paciente fallece, ¿no? Entonces, y otro de los métodos diagnósticos prácticamente gold estándar es pues el ultrasonido, ¿no? ¿Listo? Porque la manera más fácil de diagnosticar un embarazo ectópico obviamente es la clínica, porque dentro de lo que es la clínica que hemos mencionado tiene sangrado, amenorrea y demás, entonces nosotros le hacemos un tacto bimanual e identificamos el útero pues de un tamaño normal, puede ser de 7 por 5, pero ya está embarazadita de, por así decir, de 7 semanas. Debería haber aumentado un poco lo que es el tamaño del útero, pero no, ¿no? Y cuando palpamos lo que son los anexos, ya sea derecho o izquierdo, sentimos una masa, ya sea de 2 centímetros, 1 centímetro y demás, y es doloroso a la palpación. Nos tiene que llamar la atención, digamos, ¿no? Porque hay varios tipos de embarazo ectópico. Uno, embarazo ectópico no complicado, y el embarazo ectópico complicado. El complicado pues es el más fácil de diagnosticar porque nos llega cantado con dolor intenso, la paciente está pálida, entonces le hacemos una ecografía y vemos líquido libre, entonces más que confirmado que es un embarazo ectópico más test de embarazo positivo, ¿no? En la ecografía vemos este signo característico pues en anillo de fuego más o menos, ¿no? Lo que nos menciona alrededor, entonces esta es una masa anexial que pues lo debemos identificar, ¿no? Entonces, características del spotting en el embarazo ectópico es importante, pues justamente porque, como les diría, el sangrado de la amenaza de aborto es diferente,
Bueno, conversábamos de lo que son las características del spotting en el embarazo ectópico, ¿no? Este tipo de sangrado generalmente es leve, de color marrón o de rojo oscuro, puede confundirse con una menstruación, pues puede ser escasa y pues lo relacionan a un sangrado justamente de implantación. Entonces, por eso las pacientes a veces no lo toman en cuenta, ¿no? Entonces, pues se va prolongando como tal el diagnóstico, ¿no? El momento de aparición, miren, se dan de cuenta que es entre lo que es la 5 y la octava semana de gestación. Entonces, cuando el embrión comienza a crecer en su lugar inadecuado, ¿no? Pues empieza a ver estas manifestaciones como tal. El diagnóstico, como yo ya les mencionaba, ¿no? Prácticamente la historia clínica, claro que sí es muy importante justamente en estas pacientes, ¿no? Un historial clínico y demás, ¿no? Entonces deberemos preguntar justamente si lo que es la fecha de última menstruación, si tiene dolor, no tiene dolor. ¿Qué más deberíamos preguntarles? Si ha tenido sangrado, no tiene sangrado. ¿Y qué más? Lo que son los antecedentes ginecobstétricos, obviamente, ¿no? Si antes ha usado lo que es la T de cobre o actualmente está usando una T de cobre, ¿no? Algunos, como les mencionaba, ya vienen ya cantaditos, ¿no? Viene la paciente, te dice, doctor, tengo dolor en por así decir, en la fosa ilíaca derecha, justamente, pero yo tengo té de cobre, entonces incluso te hace dudar, ¿estaré embarazada? Pero lo único que te llama la atención es el sangrado escaso, ¿no? Que incluso podríamos pensar en, como habíamos revisado, un ectropión periorificial, un mioma, o tal vez un sangrado intermenstrual, pero resulta que tiene un test de embarazo positivo, ¿no? Entonces eso lo cambia todo, ¿no? ¿Listo? Y justamente está usando su DIU, entonces con más razón se puede presentar como tal un embarazo ectópico, ¿no? En el examen físico lo que habíamos mencionado, ¿no? Un útero que no está aumentado de tamaño, en los anexos se puede palpar una masa de 3 por 4, pues prácticamente esto relacionado a lo que es al embarazo ectópico como tal, dentro de lo que es la ecografía, vamos a ver el signo en anillo de fuego, habíamos dicho, y también vemos la masa, ¿no? Miren aquí. Esto es una ecografía, pues hasta eso, pues chicos, supermente, pues los pacientes nos mienten, ¿no? Entonces, y justo a veces se presenta el embarazo ectópico, lo más triste es que se presenta a temprana edad, 16 años, 17 años, donde vienen todavía acompañados de sus papás y nos indican, ¿no? No, mi hija no ha iniciado aún relaciones sexuales así. Bueno, señora, entonces le vamos a hacer una ecografía suprapúbica, ¿no? Entonces le hacemos una ecografía suprapúbica y vemos como tal el útero y aquí vemos la masita, le pedimos lo que es la prueba de laboratorio y resulta que es positivo. ¿Y cómo es que no, digamos, la paciente nos decía, ¿no? ¿Cómo es que no? Si es que está embarazada, ¿no? Listo, pero para su más mala suerte es un embarazo ectópico y pues hay que intervenirle quirúrgicamente, ¿no? Listo. Otra pues método diagnóstico antiguo, por así llamarlo, es la culdocentesis. ¿Listo? Esta culdocentesis prácticamente ¿en qué consiste? La paciente ya viene, ¿no? Con manifestaciones clínicas ya bien marcadas, viene con dolor y demás, pero hay pacientes, pues pese, digamos, al hemoperitoneo, estando más tranquilas, ¿no? Son muy tolerantes lo que son al dolor y digamos está un poco pálida, o sea, cuando una paciente pues que no pareciera, ¿no? Y la culdocentesis pues prácticamente se realiza como una toma de muestra en el fondo del saco posterior, se ingresa lo que es con una jeringa y aspiramos, ¿no? Y si sacamos sangre, entonces es una culdocentesis positiva y esa sangre no se coagula, ¿no? Entonces, con más razón, y decimos que hay hemoperitoneo. ¿Y qué diagnóstico sacamos con eso? Embarazo ectópico complicado, ¿no? Embarazo ectópico roto, ¿no?
La medición también nos sirve, ¿no? Pues esto digamos para embarazos de localización desconocida en un inicio. A las 3 semanas, 4 semanas no vemos saco gestacional intrauterino, no vemos saco a nivel de los anexos. Entonces nos ayuda lo que es la medición de la hormona gonadotrofina coriónica humana de manera cualitativa, obviamente para el diagnóstico, y de manera cuantitativa, ¿no? Nos dice, pues prácticamente la literatura, que la hormona gonadotrofina coriónica en un embarazo normal se eleva al doble, pues prácticamente en un tiempo de 48 horas, ¿no? Pero digamos, si en 48 horas no hay como tal ese aumento significativo, estaríamos hablando tal vez de un embarazo ectópico, ¿no? Entonces, incluso a veces lo que realmente buscamos son los anexos, pero habíamos dicho que solamente un 80% se presenta en esa localización y después ya no buscamos, ¿no? ¿Qué tal es un embarazo ectópico abdominal? Y está implantado a nivel intestinal o a nivel de lo que es del aumento mayor, que algunas veces pasa. No es lo habitual, pero puede pasar, ¿no? Entonces, son cosas pues que nos ayuda a definir como tal, ¿no? Cuando se presentan situaciones raras como estas, como tal. Entonces, más o menos vemos aquí, esto por ejemplo es una laparoscopía, y aquí vemos lo que son los ovarios. Este es el ligamento este, suspensorio del ovario, prácticamente. Y luego vemos aquí, ¿no? Estas son unas trompitas, miren la otra trompita, está rosadita, pero aquí vemos una trompita prácticamente que está dañada como tal, ¿no? Ya vemos como tal, como un bulto, una masa, y aquí ya está empezando a tener solución de continuidad. ¿Listo? Normalmente las trompitas miden de 2 a 3 milímetros, pero imagínense, esto ya mide 2 centímetros, está pues prácticamente rebasando su capacidad de distensibilidad, y por lo cual empieza a haber unas microhemorragias, luego hay una necrosis, posteriormente va a haber una hemorragia masiva, ¿no? Porque las trompas son bien vascularizadas. ¿Listo? Y de esa manera pues se va a generar como tal un hemoperitoneo, ¿no? Algo que hacemos en estos casos, por ejemplo, miren, ya hay una solución de continuidad, pareciera, ¿no? Lo podríamos abordar por aquí. O sea, una de las medidas pues terapéuticas para lo que es el embarazo ectópico es justamente la salpingotomía. La salpingotomía pues prácticamente consiste en hacer como tal una incisión a este nivel y pues posteriormente extraer lo que son el tejido ovular, ¿no? Y con eso prácticamente realizamos lo que son el lavado. No se debería realizar la cauterización, lo que nos menciona, pues porque prácticamente toda esta región está con lo que son las fimbrias y nosotros quisiéramos salvar lo que son como tal la trompa, ¿no? Se debería realizar puntos con monocril y demás, o sea, es una cirugía pues prácticamente detallada, ¿no? Porque vamos a tratar de conservar. Lo más sencillo, como están viendo aquí, ¿no? Está marcado aquí, hacemos lo que es esto, por ejemplo, pareciera, dependiendo qué tipo de energía manejemos, monopolar, bipolar, Digan-Shure, o por ejemplo, de lo que es del ultrasonido, entonces podríamos hacer la incisión aquí lo sacamos en un guante y pues prácticamente el procedimiento ha terminado, ¿no? Eso es prácticamente cómo debería manejarse con la paroscopía. Por ejemplo, esto es en un embarazo ectópico temprano, ¿no? Respecto a lo que es al manejo, pues ya les iba adelantando algo como tal, pero debe haber criterios para el tratamiento médico, ¿no? Hay dos tipos de tratamiento respecto a lo que es al embarazo ectópico. Hay un tratamiento médico, prácticamente este tratamiento médico eh, se basa en lo que son al deseo de fertilidad futura de la paciente. Claro que sí, imagínense que es una paciente joven, ya por antecedente ha tenido un embarazo ectópico y ha sido muy bien controlada, digamos, en este embarazo, entonces quiere aún preservar lo que es su trompita, entonces se puede realizar como tal el tratamiento médico, ¿no? Pero muy poco frecuente que realicen el tratamiento médico porque es muy agresivo, ¿no? Generalmente debe cumplir estos criterios, pues prácticamente para que nosotros podamos abordar un tratamiento
médico. ¿Listo? La paciente pues tiene que tener una tumoración menor a 3 centímetros con serosa indemne. O sea que no hay ninguna solución de continuidad. No hay hemorragia, paciente hemodinámicamente estable, actividad cardíaca fetal ausente. O sea, esto fetal, o sea, embrionaria sería, ¿no? Actividad cardíaca embrionaria ausente. ¿Qué quiere decir? Pues no tiene que tener latido, ¿no? O líquido libre menor a 100 cc. La beta-HCG, un criterio de exclusión, los valores tienen que estar entre 1500 y 2500, ¿no? Inclusive hasta 6000 nos menciona, ¿no? Pues prácticamente no deberíamos superar como tal esto, ¿no? La persistencia del tejido trofoblástico luego de la cirugía conservadora, ¿no? Entonces podría hacerse como tal, ¿no? Porque no se le puede, como le dijimos, ¿no? Si nosotros tratamos de conservar, pues el trofoblasto ha invadido como tal, ¿no? Los tejidos adyacentes de la trompa. Bien sería pues que se desprenda como tal todo el tejido, pero no se desprende así con facilidad, ¿no? ¿Listo? ¿Y qué más? Las enfermedades prácticamente intercurrentes, la cirugía abdominal previa. Entonces, si digamos era un embarazo ectópico abdominal de difícil extracción y demás, han dejado parte del tejido trofoblástico, se podría utilizar lo que es el tratamiento médico, ¿no? La localización anatómica de la gestación, mucho depende también el consentimiento de la paciente, la actividad biológica como tal, y la competencia del médico tratante, ¿no? Pues todo esto pues son criterios que se debe tomar en cuenta. ¿Y qué utilizamos justamente para el tratamiento del embarazo ectópico? Utilizamos este medicamento que se llama el metotrexate, que es un inmunomodulador que no simplemente se utiliza para el embarazo ectópico. Podríamos utilizar los 50 miligramos metro cuadrado, dosis única. Hay formas de manejar lo que es el metotrexate, dosis única y multidosis, ¿no? Otra forma, 1 miligramo peso. Imagínense 70 kilos, 70 miligramos de metotrexate, lo que les deberíamos dar, ¿no? Aquí vemos más o menos el índice pues de Elliot prácticamente. Camacho orienta lo que es el tratamiento sistémico, lo que es con una sola dosis de metotrexate, ¿no? Intramuscular. Vemos como tal, tiene una puntuación, ¿no? Entonces de 0, 1 y 2, ¿no? Pues prácticamente los que van a responder son justamente aquellas características que ya hemos mencionado, ¿no? Se evalúa lo que es la beta-HCG, el aspecto de lo que es la imagen ecográfica, el diámetro máximo de la masa y el Doppler color. Miren, todos tienen una puntuación en el 2 menor a 1500 de la beta-HCG. Buen pronóstico. Hematosalpinx, o sea que recién está empezando a aparecer. La masa menor a 2.5. Riesgo bajo, ¿no? ¿Listo? Entonces, pero si ya mide mayor a 3 centímetros, el embrión vivo, beta-HCG mayor a 5000, pues son cosas que nos dice que no va a responder adecuadamente lo que es con el tratamiento médico, ¿no? Niveles de HCG, lo que habíamos comentado, ¿no? Tenemos que saber estos niveles. Miren, a la cuarta semana, tercera semana son los valores de referencia, pues prácticamente de un embarazo normal, ¿no? Pero si digamos también nos encontramos frente a un beta-HCG de 100.000, estaríamos pensando en una enfermedad trofoblástica que ya lo vamos a ver justamente más adelante, ¿no? Lo que les mencionaba, miren, los niveles de HG, el valor se dobla de 1.4 a 2.1 día como tal, en los primeros días del embarazo, ¿no? ¿Se dan de cuenta? El 50 al 66% cada 48 horas, entre los primeros 40 días, lo que nos menciona, ¿no? Entonces, si nosotros pedimos un control de 48 horas, si es un embarazo intrauterino, tendría que doblar, pero si es que no, pues aumenta lo que es la cuarta parte como tal, ¿no? Como aquí, de 53 al 66%, ¿no? Más lentamente en el embarazo ectópico como tal, ¿no? 15% llega a un aumento de 53, pues puede llegar a 58, 59 como tal, ¿no? Y disminuye lo que es en el embarazo anembrionado, ¿no? O en el aborto completo, incompleto, en el embarazo ectópico espontáneamente resuelto. Esto, miren este término,
el embarazo ectópico espontáneamente resuelto. Esto puede ser tener una implantación fimbrilar y pues de la implantación fimbrilar pues prácticamente se ha expulsado como tal el embarazo ectópico, ¿no? El seguimiento post tratamiento, ¿no? Entonces, se debe realizar lo que es el seguimiento justamente con lo que son los niveles de HCG, ¿listo? En los casos prácticamente en el primer día 360, en el quinto día pues tendría que ser, ¿no? Son días discontinuos donde se debe realizar el seguimiento con beta HCG, porque si digamos no ha rebajado la beta HCG, sigue como tal aumentando, aunque un poco, o sigue como tal en una meseta, quiere decir pues que no estamos haciendo como tal, no está haciendo efecto el medicamento, ¿no? Entonces deberíamos optar nomás por un tratamiento quirúrgico, ¿no? Eso es lo que nos hace referencia. Ese era el tratamiento monodosis. Ahora el tratamiento multidosis, ¿no? Prácticamente donde vamos a analizar lo que es el metotrexate, 1 miligramo kilogramo peso. Se le debe dar 4 dosis cada 48 horas, el día 1, 3, 5 y 7, ¿no? Esa es la multidosis. Administración también de ácido fólico cada 8 horas, porque hay que tener en cuenta pues que inhibe el metabolismo como tal del ácido fólico, lo que es el metotrexate, ¿no? Cada 8 horas que no se administra, pues prácticamente los días que no se administra el metotrexate debería darse los ácidos fólicos. El día 2, 4 y 6, ¿no? Está bien estandarizado, ¿no? Se debe tener lo que es una beta HCG basal, se debe realizar lo que es un control al día 5 y semanalmente hasta que sea normal, ¿no? Que hasta que sea menor a 4 miliunidades ml, ¿no? O indetectable como tal. Si nosotros nos sale, por así decir, a las 5 semanas que está disminuyendo semanalmente igual, entonces estamos yendo por buen camino. Pero como les digo, bueno, otros criterios que faltaba, pues tiene que tener un perfil renal y un perfil hepático limpio, ¿no? No tiene que tener ninguna alteración laboratorial, ¿no? Y el tratamiento quirúrgico, justamente lo que ya habíamos hablado, ¿no? Se puede realizar por vía laparoscópica. Vemos aquí lo que es el embarazo ectópico. Miren aquí, este es lo que es el producto como tal. Entonces se debe realizar, esto se puede realizar por vía laparotomía o por vía laparoscopía, ¿no? Si es por ejemplo un hemoperitoneo masivo, entonces lo más preferible es realizar una laparotomía porque es la sangre es un enemigo de la laparoscopía como tal. El tratamiento expectante, pues prácticamente en las pacientes asintomáticas, hemodinámicamente estable, deseo genésico, trompa íntegra, beta HCG menor a 1000 unidades internacionales o en descenso, ¿no? Y se debe realizar con consentimiento informado. Poco probable, ¿no? Lo más probable es que no tampoco practicamos lo que habíamos mencionado, al menos yo he visto pues en 2 hospitales, ¿no? Lo que es el tratamiento médico, sí, lo han aplicado como tal en el hospital holandés, pero en lo que es en la caja nos vamos a lo seguro, ¿no? No esperamos pues prácticamente a que si responde, no responde, entonces nos vamos a la salpingotomía o a la salpingectomía, ¿no? Entonces eso respecto a lo que es al embarazo